¿Se va a expresar? Sí. La compañera senadora Santiago. Yo no creo que haya existido en Puerto Rico, en la historia reciente, un consenso más amplio que la convicción de que Luma tiene que irse. Aún aquellos sectores políticos que en un momento avalaron la privatización y que no se inmutaron ante la manera irresponsable y atropellada en que se consideró ese contrato, hubo funcionarios que depusieron ante la Asamblea Legislativa aceptando que no habían leído el contrato que ahora obliga al pueblo de Puerto Rico. Aún las personas que en ese momento podían haber tenido esperanza, por las razones que fuera, en que la transición a la privatización iba a ser la garantía de la estabilidad del sistema energético, hoy están convencidos y convencidas de que Luma se tiene que ir. Eso mismo, Luma se tiene que ir, no hay más vueltas que darle. Ese consenso no salió de un partido ni de una campaña, salió del sufrimiento de la gente. Cada apagón, cada factura inflada, cada negocio que pierde mercancía, cada familia que se queda sin luz con un enfermo en la casa, todo eso fue acumulando rabia hasta que se volvió clamor nacional. Porque aquí no hay colores ni banderas que valgan, populares, PNPs, independentistas, todos están claros en lo mismo. Luma es un fracaso y lo más descarado es que nos lo vendieron como la salvación, como la solución mágica. ¿Cuál salvación? Si lo único que han hecho es cobrar millones y dejarnos a oscuras. ¿Sabes qué significa ese consenso que menciona María? Que cuando el pueblo, hasta el que votó PNP, hasta el que creía en la privatización, termina diciendo basta ya, ahí es que el gobierno debería escuchar, pero como están arrodillados a los intereses, prefieren ignorar la voz del país entero. Y por eso yo te lo digo directo, Luma se tiene que ir, no porque lo diga un partido, sino porque lo exige la realidad del pueblo. Mientras ellos se enriquecen, aquí la gente vive con miedo de abrir la factura, con miedo de que la planta no prenda, con miedo de que un apagón les apague la vida. Eso es inaceptable y eso es lo que nos tiene que unir como pueblo. Tanto es así que esa fue una de las principales promesas de campaña de la señora gobernadora, que se ha comprometido ante el país a ponerle fin a ese acuerdo que ha producido pérdidas cuantiosísimas, aquellas que podemos identificar en dólares y centavos, ¿verdad? Aunque ha sido un ejercicio muy débil el que se ha hecho en ese sentido, y otras que sencillamente no le puedes poner un precio, ¿no? Económicamente no son medibles. El tema con Genera es otro, ¿verdad? La gobernadora no ha manifestado la misma disposición en el tema de Genera, pero todo el país se ha escandalizado ante los términos que Genera ha impuesto, ante el conflicto de interés evidente que ha dirigido sus negociaciones para la contratación del suministro de gas. La pregunta es, ¿queremos que se vaya Luma? Y después, cuando se firmó el contrato de Luma, recordemos, aquella primera apertura para recibir propuestas para privatizadora, no apareció nadie que pudiera asumir esa responsabilidad. Luma no existía. Luma es un engendro creado específicamente para asumir la operación de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico a costa del dinero público, porque Luma no pone un chavo. Ese mito de que la privatización iba a significar una inyección de capital enorme que no podía asumir el pueblo de Puerto Rico, todo eso se hizo sal y agua. Se nos hablaba de que el problema era el monopolio. Bueno, pues ahora tenemos el monopolio de la autoridad, que lo quebraron las administraciones que conocemos, ahora tenemos el monopolio de Luma. ¿Qué vamos a hacer cuando se vaya Luma? Exacto, esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué vamos a hacer cuando Luma se vaya? Y te voy a contestar claro. Lo primero es entender que no puede ser cambiar un pillo por otro.
No se trata de sacar a Luma para poner otra corporación inventada que venga a hacer lo mismo. Ese ciclo de privatizaciones ha sido una estafa tras otra, un tumbe detrás de otro. Lo que tenemos que hacer es recuperar el control, que la Autoridad de Energía Eléctrica vuelva a ser del pueblo, pero no como antes, llena de políticos metiendo la mano y destruyendo la confianza. Esta vez tiene que ser distinta, gerencia limpia, trabajadores capacitados, transparencia total, rendición de cuentas y sobre todo que la prioridad sea el servicio, no la ganancia, porque ya está probado, la luz no puede estar en manos privadas que solo buscan lucrarse. Esto no es un negocio, esto es un derecho básico. Es como el agua, como la salud, como la educación. El día que el pueblo entienda que la electricidad no es mercancía sino necesidad, vamos a exigir que se maneje como tal. ¿Y qué va a pasar cuando se vaya Luma? Va a pasar lo que siempre ha pasado, que los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica se van a tirar para la calle, se van a trepar en los postes, van a levantar el sistema porque lo han hecho antes. ¿Quién fue que devolvió la luz después de María? No fue Luma. ¿Quién arriesgó la vida bajando en helicóptero a zonas inaccesibles? No fue Luma. Así que claro que sabemos qué hacer cuando se vaya Luma. Devolverle la luz al pueblo sin intermediarios que nos roben la vida factura tras factura. Esa es la verdadera solución. La idea de que va a llegar la privatizadora redentora, la idea del Mesías corporativo que va a levantar nuestro sistema eléctrico con el fruto de su esfuerzo, eso no va a pasar. Y conviene que en este momento de auténtica crisis, en que está comprometido el desarrollo económico de Puerto Rico, en que está comprometido el sistema de salud, en que está comprometida la vida cotidiana de las familias, aceptemos la realidad de que la privatización como concepto en la Autoridad de Energía Eléctrica ha fracasado. Punto. No tiene remedio, no va a aparecer la buena privatizadora. No va a aparecer la corporación supercapaz que va a hacer lo que Luma no ha podido hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que propone el proyecto del Senado 695, que hoy se está considerando sin celebrar vistas públicas, sin escuchar a tanta gente que tiene tantas cosas que decir, es que consideremos que el servicio público manifestado a través del trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica sí puede ser eficiente, sí puede ser eficaz, sí puede funcionar, que existe en nuestro servicio público el talento y la vocación y la disposición para que llegar a la casa y encontrar la nevera funcionando no se convierta en una aspiración inalcanzable como hoy es para mucha gente. Eso es lo que propone el proyecto del Senado 695. No regresar a una autoridad de energía eléctrica cuyas deficiencias conocemos y podemos estipular, y que aún entidades con las que tenemos diferencias insalvables como la Junta de Control Fiscal han señalado: la extrema politización, la incapacidad de rendir cuentas, la opacidad de los procedimientos, el que nadie tuviera que pagar ninguna consecuencia por nada que se hicieran los altos niveles gerenciales, el que se desatendieran elementos básicos de mantenimiento. Pero yo recuerdo después del huracán Irma, como todo el país celebraba aquellas imágenes de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica descendiendo en helicópteros en lugares inalcanzables. Eso representa el potencial del servicio público. Y eso es lo que queremos plantearle al pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que queríamos plantearle al Senado a través del proyecto del Senado 695. La oportunidad de que este país se inserte con serenidad, con racionalidad, en una realidad que nos está golpeando de la manera más terrible. Exacto. Esta no es una teoría de salón ni un capricho ideológico. Es la maldita realidad que estamos viviendo todos los días, una realidad terrible,
hospitales sin luz en medio de cirugías, envejecientes conectados a oxígeno rezando para que no se les vaya la planta, estudiantes tratando de estudiar con velas, pequeños negocios cerrando porque un apagón les dañó toda la mercancía. Cuando María habla de racionalidad, no es para adornar el discurso, es para decirle al país, aceptemos los hechos como son. El modelo privatizador no ha funcionado y lo único que ha traído es más miseria. Ser racional no es seguir con Luma porque ya está firmado el contrato. Ser racional es cortarlo de raíz porque el contrato es una estafa. Y mira la trampa. Te dicen que hay que tener paciencia, que Luma necesita más tiempo, que los apagones son culpa de los huracanes, que si los transformadores están viejos. Mentira. La realidad es que Luma ha tenido millones, contratos y recursos para mejorar el sistema y lo único que mejoró fueron los bolsillos de sus ejecutivos. Esa es la realidad terrible que menciona María. Un pueblo rehén de una compañía que no pone un chavo, que no rinde cuentas y que cada vez que falla nos quiere culpar a nosotros mismos. Por eso yo lo digo sin adornos. Ser racional es aceptar que si Luma se queda, el pueblo se muere a oscuras. La privatización no ha funcionado con Luma y no va a funcionar con ninguna otra entidad privada. No existe esa criatura mítica que desde lo privado va a levantar nuestro sistema eléctrico y nos va a garantizar las condiciones indispensables para el desarrollo económico, para que los hospitales puedan funcionar, para que las escuelas tengan electricidad, para que tanta gente no viva en esa angustia. Mientras no aceptemos eso, vamos a continuar rehenes de quienes van a buscar el lucro inmerecido, de quienes van a abusar de los escasos recursos del pueblo de Puerto Rico. De nuevo, lamentamos que un asunto que, y no tendría que ser ni siquiera, nosotros tampoco queremos reclamar el que tenemos la razón absoluta. Por supuesto que el proyecto pudiera verse y pudiera contener enmiendas, y debe haber mucha gente que tenga muchas cosas que decir que quizás no están ahí. Pero me parece que la cerrazón, que la negativa a verlo, no tiene que ver con que si podemos cambiar algo en el artículo 7 y que si en vez de los 4 requisitos que tenemos para los integrantes de la Junta debemos tener 10 o 12. No es esa la razón. Creo que desafortunadamente persiste una esperanza mal cifrada, una esperanza que va a traicionar al pueblo de Puerto Rico de que todavía la privatización tiene algo bueno que ofrecerle al sistema eléctrico del país. Todavía hay quienes dicen que la privatización puede ofrecerle algo bueno al sistema eléctrico del país. Bueno, ¿dónde carajo está lo bueno? Porque el pueblo lo único que ve es oscuridad, facturas infladas y un país paralizado. Eso de que lo privado trae eficiencia es el embuste más grande que nos han vendido. Lo repiten como si fuera religión, pero la realidad está frente a nosotros. La privatización fracasó. ¿De qué eficiencia hablan si con Luma tenemos más apagones que nunca? ¿De qué alivio hablan si la factura sigue subiendo cada 3 meses? ¿De qué progreso hablan si miles de negocios han perdido mercancía y familias enteras viven con miedo de que un apagón les quite la vida? Ese es el aporte de la privatización, crisis, miseria y abuso. Y el problema no es solo Luma, el problema es el modelo completo. Nos han hecho creer que siempre tiene que venir una compañía extranjera a resolver lo que supuestamente el pueblo no sabe manejar. Pero, ¿quién devolvió la luz después de Irma y María? No fue Luma, no fue ninguna empresa canadiense ni texana, fue la autoridad, fueron los trabajadores locales, fueron los celadores que se treparon en postes y arriesgaron la vida. Ese recuerdo lo quieren borrar porque demuestra que sí hay capacidad aquí.
Lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico no fue que no servía. La quebraron a propósito, la politizaron, la llenaron de batatas, le cortaron presupuesto y dejaron que se cayera en cantos para luego decir no queda más remedio que privatizar. Ese libreto está escrito hace décadas. Destruye lo público, vende lo barato y después quédate cobrando del pueblo de por vida. El contrato de Luma nunca fue para arreglar nada, fue para crear un monopolio privado. Una compañía inventada de la nada, sin historial, sin experiencia, pero con padrinos políticos. Y hoy estamos viendo el resultado, facturas coloniales, apagones semanales, cero transparencia. Así que no me vengan con cuentos de que hay que darle más tiempo, ni con el embuste de que otra compañía privada lo va a hacer mejor. Ese es el mismo veneno en una botella distinta. La privatización no funciona porque su meta no es servir al pueblo, es lucrarse del pueblo. Y cuando el objetivo es la ganancia, nunca va a estar por encima de la vida. El debate aquí no es solo Luma, es si vamos a seguir entregando cada recurso vital a manos privadas o si vamos a recuperar el control de lo que nos pertenece. La luz no es un lujo. Es un derecho. Sin luz no hay salud, no hay educación, no hay economía, no hay dignidad. Por eso yo cierro diciéndolo sin filtro. Si Luma se queda, el pueblo se muere a oscuras. Si recuperamos lo nuestro, hay esperanza. No se trata de colores, se trata de sobrevivencia y la decisión está en nuestras manos.